eh, pueden irlas escribiendo en el chat de Zoom y ahí mi compañero va a estar ayudándome a leerlas y ir abordándolas. La idea es que después de hoy nos vayamos con menos interrogantes de el tema de el impacto que tiene el abuso sexual en la niñez. De igual manera, les voy a pedir que en el grupo de Zoom, por favor, nos escriban, pues, desde dónde nos están sintonizando hoy para poder hacernos una idea también de cómo estos horarios están, en qué horarios estamos. Déjenme un segundito que estoy aquí. Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Kaylee Rodríguez y soy neuropsicóloga clínica, pero además en este quehacer diario también me he formado en el tema de la violencia infantil para poder trabajar y aportar y darle esta área que es tan delicada, darle esa importancia que tiene. Así que en la actualidad yo trabajo en el día a día con temas de abuso sexual infantil y es un trabajo que he venido realizando por más de 10 años ya, justo con el objetivo de que podamos hacer una comunidad de personas que sean sensibles, que sepan que el abuso sexual es algo que pasa a diario y que no podamos como hacernos oídos sordos, como escuchamos por ahí, ¿verdad? Que como no me pasa a mí, no sucede. Bueno, la idea de esta comunidad es eso, ir cambiando eso. Bien, estoy viendo ahí sus comentarios. Tenemos muchos compañeros hondureños, así que todos vamos a salir motivados y sobre todo sensibilizados después de esta conversación conmigo. Bien, hay uno de los muchos comentarios que las personas y las víctimas me han hecho en los procesos clínicos es este. Me decía que era nuestro juego secreto mientras me abusaba y me daba miedo. Es decir, las herramientas, las técnicas, las formas que los agresores usan para manipular a la víctima son muchos, pero una de ellas es esa que dice la persona en este comentario y es, no me doy cuenta que estoy siendo agredida porque la persona que lo está haciendo me dice que es un juego. Por ende, el abuso sexual deja múltiples marcas que pasan desapercibidas en el día a día. Aquí en Honduras tenemos, este es el pan diario de cada día. Ustedes los que viven en la zona escuchan, Julanito va preso porque se encontró que estaba agrediendo a una niña, que se encontró que estaba agrediendo a un niño. De hecho, es algo que suele pasar frecuentemente. Sin embargo, también tenemos un gran desafío y es algo que no se habla en público. De hecho, la cantidad de casos que se denuncian son mínimo en comparación con la cantidad de casos que no se denuncian, que son la famosa cifra negra. Casos que nadie dice porque no sabe, por miedo, por vergüenza, porque lo han normalizado. Nuestra sociedad actual aún sigue viviendo muchos tabúes respecto al abuso sexual y eso hace que lo callen, que no lo expongan. Entonces, partiendo de esa idea de que el abuso sexual es algo que viven nuestros niños y niñas en el día a día y que hay casos que se logran denunciar, vamos a quedar claro con qué es el abuso sexual infantil, llamado generalmente con estas siglas, el ASI. Y pues es un espectro, es decir, hay múltiples delitos o acciones que están involucradas en esa categoría, ¿verdad? Pero importante es que son niños desde los 0 hasta los 17, 11 meses, es decir, en esa edad que se considera en nuestros países niños. ¿Qué incluye el abuso sexual? Tengamos presente esto. Incluye intentos o la práctica. ¿Ven que esto es importante? Intento o práctica real de relaciones sexuales. El contacto orogenital, caricias en los genitales o la exposición a actividades sexuales y pornografía en adultos. Y pornografía adulta, perdón. También el uso de un niño para la prostitución o para la pornografía.
Ustedes ven que es, como decía, la definición es un espectro, es algo tan amplio. Eso implica que muchas de estas acciones nuestros niños las viven y pasan desapercibidas. Algo que yo siempre hago énfasis es en hablar de este contacto. Hay veces que no es necesario que haya cierto tipo de, vamos a decir, penetración, sino que son tocamientos. Porque, por ejemplo, en nuestro país, los tocamientos que sí se considera un delito, pero muchas veces a las personas en el día a día dicen, pero es que solo le tocó, pero es que solo le hizo esto, solo le tocó las nalgas, solo le tocó los pechos, y minimizan la acción considerando que porque solo fue un tocamiento, según su perspectiva, no va a tener un impacto en el niño o en la niña o en la persona que lo experimentó. Porque aunque nosotros hablamos de abuso infantil, esto es algo abierto también para mujeres adultas y hombres que estén expuestos a este tipo de temas. Entonces vean que quedamos claros que es un espectro, es decir, hay múltiples formas en que se presenta, que es 17 años, 11 meses hacia abajo que se considera niño, y cualquier práctica que incluye la exposición de una persona a estas experiencias se considera que está siendo víctima de abuso sexual infantil. Hay una pregunta muy importante, y yo se la voy a hacer a ustedes y quiero que ustedes me la contesten en el chat, y es, ¿por qué? ¿Por qué se considera que es abuso? O sea, ¿por qué estas acciones generalmente dejan secuelas en los niños? Yo lo voy a responder más adelante, pero quiero saber cómo andamos con ese conocimiento. Entonces, ¿por qué estas acciones dejan secuelas en nuestros niños? Esa va a ser la pregunta para seguir avanzando. Se hizo un estudio con la población del 2016 al 2020 aquí en Honduras, y el estudio decía que cada 6 horas un niño es víctima de abuso sexual. Óiganme, esto es sumamente alarmante. Y por ejemplo, hay países más grandes. Yo leo ah, estudios e información de México. México, que es un país mucho más grande que nosotros. O sea, el abuso sexual está mucho más elevado. Pero imagínense nosotros que tenemos una cantidad menor de población, cada 6 horas posiblemente un niño es víctima. Entonces, en un día, ¿cuántos niños son víctimas? Este estudio se basa en las denuncias que llegan, ¿verdad? Es probable que haya muchas denuncias que nunca llegan, entonces esa información definitivamente no la sabemos. Así que imagínense ustedes el nivel de alarma que tenemos que tener si esto nos dice que cada 6 horas va a haber un niño que sea víctima, que probablemente muchos de los niños que están cerca de nosotros pueden ser víctimas. Así que eso me lleva a hacerles esta pregunta: ¿a quiénes les pasa el abuso? Eso es sumamente importante porque yo en el día a día trabajo con cualquier tipo de familias, y las familias, antes de que les suceda, creen que el abuso les pasa a otras personas, pero no a ellos. Creen que les va a pasar a otros, pero no a nosotros. Entonces, les tengo una noticia mala, y es el hecho de que el abuso les pasa a todos, a niñas y niños. Por ejemplo, no solo debemos de cuidar a las niñas, sino también a los niños varones. ¿Qué edades? Probablemente hay edades que son un poco más vulnerables. Por ejemplo, los niños entre No, 7 y porque 12 mamá, años ¿por qué me hago se Doritos? han Porque encontrado que mi hay prima una gran sabe que cantidad tiene de... Doritos, papitas, todo de PepsiCo. No, Pilar, tiene su audio Ay, encendido. así solo vengo una vez. Ok, perdón. Les decía que el abuso sucede en todas las edades. Es probable que a veces hay edades que son más vulnerables, y en la literatura he encontrado que entre los 7 y los 11 años las niñas, por ejemplo, son más propensas a ser víctimas. ¿Importa la No, clase no, acabo social? de pagar ahorita la Definitivamente última. no importa la clase social. Cualquier niño o cualquier niña, independientemente de la clase social de sus papás, puede ser víctima. Sí hay algo importante, y es que, por ejemplo, en los entornos que son con menor posibilidades económicas, hay más hacinamiento, hay ciertas exposiciones. Por ejemplo, se ha encontrado que los padres tienen relaciones y ahí están los niños presentes, que eso también es una forma de vulnerar los derechos de los niños y una forma de abuso sexual infantil.
Entonces, vean qué importante es esto porque hay ciertas variables que se ¿Cuándo la mueven regresó? en contra de los niños cuando hablamos de la prevención desde este contexto. Ok. Otro aspecto importante es que no hay un grado escolar específico. Todos los grados escolares pueden ser vulnerables. Todos nuestros niños, independientemente de la edad que tengan. Entonces, de ahora en adelante, como regla general, los que tenemos hijos, los que somos papás, los que son tíos, abuelos, hermanos mayores, recuerden, este tema de abuso sexual implica que todos los chicos y chicas son o pueden ser víctimas de violencia. Bien, tenemos algunas respuestas y las voy a leer en el chat. Veamos qué dicen. Rina nos dice que, bueno, perdón, Meili nos dice interrumpe la fase de desarrollo de la niñez, totalmente de acuerdo. Ever nos dice porque el infante no tiene la capacidad para procesar un duelo cuando lo forzan y amenazan. María José nos dice que violenta su intimidad. Rina nos dice que es en contra de su voluntad y genera un trauma. Leslie se abre espacio a afectar su seguridad, su identidad y su cerebro aún está en desarrollo. Les voy a pedir en general a todos que eviten tener los micrófonos encendidos. Quizás al finalizar, si hay alguna pregunta o duda, podamos hacerlo, pero para efectos de que no se interrumpa la clase. Ok, todo lo que ustedes dijeron ahorita estaba muy bien dicho, porque de hecho el abuso genera un impacto en el cerebro que está en desarrollo. Sabemos que el cerebro infantil está en su máximo potencial de desarrollo. Es decir, justo es por eso que los niños los mandamos a la escuela, tratamos de cuidarlos, de amarlos, de protegerlos, de exponerlos a experiencias, porque eso enriquece la conexión de su cerebro. Pero ¿qué pasa? Cuando está expuesto a violencia, eso también impacta a ese cerebro en desarrollo. Y es aquí donde la neuroplasticidad, que es algo que tenemos a nuestro favor, o esa plasticidad del cerebro que está a nuestro favor, también nos juega en contra. ¿Por qué? Porque un niño que fue víctima de abuso sexual infantil, esa ruta de desarrollo del cerebro cambia totalmente a partir de las experiencias que vive. Y estas experiencias no se quedan en la niñez, estas experiencias son arrastradas. Quiero que piensen como esta hormiguita que yo les ponía aquí. Este peso de esta hormiguita es mucho más grande que ella. Bueno, nuestros niños en edades, en estas etapas de desarrollo, ellos no tienen la capacidad de soportar el impacto que genera esta situación. Entonces, por eso se da ese cambio en una estructura cerebral. Hay muchos estudios que demuestran cómo el cerebro cambia a partir de esta experiencia. Se han hecho unas categorías que yo como neuropsicóloga trabajo mucho con estas categorías. Son estas categorías asociadas a experiencias adversas. Existen muchas situaciones que se pueden considerar que son experiencias adversas, desde el maltrato, la institucionalización, los niños que ingresan a centros de protección o a protección del Estado, la violencia doméstica, la violencia de vecindario, padres con enfermedades crónicas, padres en prisión, pobreza extrema, negligencia parental y aquí arriba teníamos el abuso sexual. O sea que dentro de las situaciones que más se han estudiado en niños está el abuso sexual como una variable que genera un impacto grave en ese bienestar del niño. De hecho, en términos traducidos y fáciles, sería cómo un cerebro que está viviendo constantemente estas experiencias se ve afectado por todo lo que está viviendo y es un cerebro que siempre está estresado. Un cerebro que siempre está estresado, ¿cómo va a estar? Un cerebro con grandes cantidades de cortisol y eso implica que eso va a impactar, el cortisol se vuelve tóxico en el cerebro de los niños. Así que piensen que es tan importante esto porque a medida que comprendemos vamos a generar espacios para cuidar nuestra niñez y justo por eso estamos aquí hoy. Vean, ¿cómo se ve el impacto del ASI? Bueno, vamos a hacer 3 categorías para efectos de la clase. El impacto del ASI puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel cognitivo
y también puede ser a nivel conductual. Son las tres grandes categorías que encontramos. Estas categorías tienen aspectos importantes, porque a nivel emocional, cuando hablamos a nivel emocional, afecta las emociones y toda la esfera relacionada con este tema. A nivel cognitivo, afecta toda la parte de el aprendizaje y el desarrollo de funciones cognitivas que son básicas para ir avanzando, por ejemplo, en el aspecto escolar, en el aspecto del aprendizaje académico formal. Y a nivel conductual, afecta el hecho de que ese niño o esa niña que debió aprender conductas adaptativas, que debió aprender estrategias de afrontamiento, pierde esa habilidad. No tiene la posibilidad de aprenderla. Y entonces empieza a generarse un impacto a nivel general, porque aunque yo los estoy dividiendo, esto es global. El impacto no solo es a nivel emocional, el impacto siempre, siempre es global, ya que los seres humanos somos seres, seres integrados, ¿verdad? No solo podemos decir, a mí solo me afectó lo emocional, realmente no, es un impacto integral lo que viven nuestros niños y nuestras niñas. Así que veamos, a nivel conductual hay ciertas áreas que son sumamente importantes que las tengamos presentes. Una de ellas es que en niños que han vivido estas experiencias aparecen estas conductas sexualizadas que le llamamos. Este son un conjunto de conductas que están asociadas a esta esfera, ¿ok? Y puede ser que ustedes me digan, Kaylee, pero hay veces que los niños por propios de su edad van a estar interesados en este tema. Definitivamente sí, pero hay comportamientos que se salen de la norma y a esos son a los que nosotros les ponemos atención. También a nivel de conducta afecta el tema del control de impulsos, se vuelven niños mucho más impulsivos, es decir, niños que agreden a otros, niños que están en un espacio escolar y tienen dificultades para adaptarse en entornos sociales, por ejemplo. También pueden presentarse las conductas desafiantes, es decir, existen múltiples factores o formas en que se va a ver estas conductas, esta esfera conductual afectada. Una queja frecuente que tienen las familias es, este cipote se porta mal, este cipote ya no lo aguanto, es malcriado con todo el mundo, medio le hablan y va y le pega el bombazo al otro niño. Realmente es un niño con una carga emocional muy grande y eso hace que pueda ser muy vulnerable a tener estas conductas. Todas son preocupantes, pero yo hoy necesito que ustedes se lleven la idea clara de que cuando hay conductas sexualizadas en un menor, esta es una alerta, esa es la alerta mayor que puede tener un niño. Eso implica que hay un riesgo enorme y hay dos explicaciones. Una, o el niño lo está viviendo en primera persona y está siendo víctima, o dos, el niño está viendo pornografía o está viendo ese tipo de cosas. Así que veamos, ¿qué son las conductas sexualizadas? Son todas las acciones, yo les digo aquí muecas, pero son todas las acciones o gestos que tengan una connotación de un acto sexual. Los niños no deberían de tener ese conocimiento y si lo tienen, esa es nuestra alarma. Realmente un niño que crece en un entorno sano, saludable, con estructura, sin acceso a este conocimiento, no debería de tenerlo. ¿Qué otra acción se considera de estas conductas? El lenguaje con doble sentido. Ustedes han visto personas que siempre que uno habla, siempre le ponen morbo o doble sentido a lo que dicen. Justo esas son conductas sexualizadas. Que en los adultos está normalizada es otra cosa, pero no quiere decir que sea una conducta adecuada. Entonces llevamos dos, que son del día a día. O sea, yo no les estoy diciendo que hay que ser especialistas para ver esto. Esto lo vemos evidentemente. Eh, Otro aspecto sumamente importante es cierto comportamiento seductor. Algo que yo veo frecuentemente en la clínica es, principalmente pasa en las niñas víctimas son como, tienen una postura de seducción, su conducta tiene una connotación sexual. Y el vestuario es bien importante, porque yo sé que hablamos y desde un contexto de las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, decimos que no importa cómo nos vistamos y eso es real, pero cuando hay niñas que han sido víctimas, su ropa, ellas están transmitiendo un mensaje y tienen un interés por cierto tipo de ropa específico.
Entonces, cuando somos papás y vemos estas conductas, definitivamente tenemos que explorar si hay algo más que esté sucediendo ahí, porque no son conductas propias de. Un niño puede ser sexualizado por el contenido que ve. Yo aquí voy a hablar un poquito más del reggaetón, por ejemplo. Es una música que tiene mucha connotación sexual y no debería un niño de 7, 8, 9, 10, 11, 12 estarla viendo. Debería de consumirla un adulto que su cerebro ya está consolidado, pero no un niño. Y también todo programa, todo contenido digital debería de ser supervisado porque es probable que muchos niños tengan conductas sexualizadas debido al contenido digital que están consumiendo y eso afecta su esfera, su desarrollo. No quiere decir que no afecte. Bien, ¿qué más puede darse? Este es sumamente importante, papás, si hay aquí, o cuidadores, que pueden tener o iniciar una vida sexual mucho más jóvenes. Es decir, ya sabemos que los adolescentes están en un completo desarrollo, pero cuando hay abuso sexual infantil, la vida sexual comienza mucho más temprano de lo que típicamente podría comenzar un adolescente. Puede darse la prostitución, eso es bien común, la prostitución y la promiscuidad se puede dar. ¿Por qué? Porque es una moneda de cambio de la que yo conocí cuando era niño y en la adolescencia, pues considero que esto es bastante normal desde mi perspectiva. Así que seamos muy cuidadosos y eso también nos lleva a los que trabajamos en el tema a ser eh, cuidadosos, a no juzgar. Ustedes no tienen por qué juzgar cuando no conocen los antecedentes de las personas. Pues el embarazo adolescente es evidente, ¿verdad? Pero también es una causa negativa del abuso sexual infantil. Bueno, y no hay causas positivas realmente. También el hecho de que hay exposición a otras violencias. Y aquí hay una gran cantidad de violencias que afecta el bienestar de este niño. Desde la violencia física, como es el maltrato infantil que suele haber en las familias con el objetivo de corregir, está la violencia verbal, que es como toda frase o toda expresión que tiene el objetivo de minimizar a ese niño. Y también, pues, otra secuela que da el abuso sexual es el aborto como tal. Así que vean ustedes que solo en una categoría he mencionado este conjunto de factores. Yo les pido que anoten, que hagan ahí un check o tomen un screenshot justo de todas estas acciones de índole sexual, porque estas van a ser siempre su principal alerta cuando exploran o están con un niño o una niña que está presentando algunas conductas fuera de lo que llamamos normal o atípicas. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo, por favor. Voy a estar revisando y ver si las puedo ir abordando a medida avancemos. Otra área sumamente importante es la parte cognitiva. Yo les decía, la cognición involucra un conjunto de habilidades mentales que va desde la comprensión, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, es decir, es múltiples áreas las que están involucradas. ¿Qué solemos ver? Solemos ver que el aprendizaje escolar se ve impactado. Los niños y las niñas víctimas tienen dificultades en el aprendizaje escolar. Y muchas de las cosas que yo encuentro cuando tengo casos y tengo que visitar escuelas y eso, más para explorar cómo le ven el aprendizaje es, ese niño está sentado ahí, pero es como que no esté, porque está totalmente distraído. Entonces, ¿qué pasa? Que era un niño de 90 y de repente empieza a sacar 40, 50, 70 raspadito. ¿Qué es lo que vemos ahí? El cambio. ¿Qué generó ese cambio? Es lo que a ustedes debe de importarles. Es decir, si mi hijo fue un niño siempre de excelencia académica y sin una causa aparente empieza a bajar su interés por estudiar, sus calificaciones, su esfuerzo mental, esa es una alerta. No lo podemos dejar pasar. Y eso es el segundo punto. Generalmente los niños aman aprender, ¿ok? Un niño típico va a querer aprender. Entonces, un niño que deja de tener interés por aprender, esa es la alerta que ustedes deben de tener presente. Obviamente, el aprendizaje escolar puede estar impactado por otras cosas. Los niños que están viviendo un duelo, los niños que han perdido, se han cambiado de lugar, los niños que les cambiaron de maestra, los niños que tienen conflictos internos sus papás. Hay otros factores, pero quiero que sepan que en el abuso sexual infantil también se ve afectado el aprendizaje y se ve de esa forma.
¿Qué otro fenómeno pasa en los entornos escolares? Que tienen dificultad para seguir el ritmo de los compañeros de clase. Entonces, como ya están distraídos, vienen y la maestra está copiando, dictando y el niño está haciendo el tema nada más y la maestra ya dictó 2 párrafos. Esos niños que tienen esos desafíos definitivamente son niños que nos deben de poner en alerta. Como les digo, pueden ser otras cosas, pero también puede ser abuso. Entonces, por eso no nos podemos quedar con, no, es que este güiro se hizo Aragán de repente. No, jamás. Esa no debería de ser una explicación. Y por último, tenemos el punto número 4 y es el abandono escolar o la repitencia de grados. Cuando un niño no logra superar el contenido, aprender, hay algunos niños que tienen que repetir grado. Esto se suele dar en abusos que son abusos muy crónicos. Es decir, hay diferentes formas y tipos de abuso. Un abuso que pasó hoy y el agresor no es del entorno y se fue. Entonces ese niño no va a estar expuesto. Va a afectar, sí, pero quizás no se vaya a ver como un niño que necesite repetir el grado. Pero sí hay otro tipo de abuso y es el abuso que es el papá. Esa niña todas las noches que duerme es víctima de ese señor y ese abuso crónico hace que afecta su parte emocional, su parte conductual, pero también su parte cognitiva y empiezan a bajar esos calificaciones, ese interés y a largo plazo nos impacta el avance a nivel escolar. Vamos a ver, Stephanie tiene una pregunta y nos dice, ¿qué tan importante es la intervención temprana para reducir, perdón, secuelas emocionales a largo plazo? Creo, Stephanie, que de hecho ese es nuestro mayor aliado que tenemos. Recordemos que hay 3 formas de dar la prevención. La prevención inicial, donde no ha pasado nada, la prevención primaria, donde no ha pasado nada, y empezamos a trabajar para que esa población que es vulnerable no llegue a ser víctima. Está la secundaria, donde ya pasó y ya tenemos que intervenir. Y la terciaria es donde ya pasó y tenemos que someternos a todo este proceso, por ejemplo, los procesos legales, la denuncia y todo lo demás. Entonces, la intervención temprana debería de ser cuando por primera vez identificamos un niño que probablemente está siendo víctima y se actúa. Entre más rápido se actúe, más herramientas vamos a tener para disminuir ese riesgo. Como los niños son plásticos su cerebro, ellos responden positivamente. Yo hasta ahorita, que ya tengo años trabajando abuso, no he encontrado un caso donde no evolucione positivamente. O sea, no lo he encontrado. Bueno, creo que sí, ya me acordé. Sí encontré un caso donde no evolucionó como esperábamos, pero el agresor era el abuelo, los papás tenían patologías psiquiátricas, la niña ya tenía patología psiquiátrica y para colmo, cuando el abuelo venía, porque no vivía en Honduras, cuando el abuelo venía, dormía en el cuarto donde esa niña dormía. Entonces, digamos que hay cierta, Gwendolyn, tiene su, entonces sí pueden haber, pero no, pero son casos muy cortos, muy reducidos. Entonces, entre más temprano hacemos la intervención, mejor efecto positivo vamos a tener. Piensen siempre eso. ¿Qué tan probable es que un niño diga o alerte con su voz propia que está siendo víctima? Fíjense que va a depender, María José, de muchos factores. ¿Qué hemos encontrado? Que, por ejemplo, niños que tienen un adulto, al menos un adulto que los escucha, que los atiende, que los apoya, ese niño de alguna manera va a tener esa confianza de decir, porque una de las herramientas que usan los agresores es decirle, nadie te va a creer. Esa es su herramienta, su estrategia. Entonces, un niño que tiene un adulto seguro, que puede ser, de hecho, hemos encontrado que los maestros tienen mucho esa influencia, entonces ese niño lo va a hacer. Pero en la mayoría de los casos, como en nuestras sociedades con un régimen educativo muy autoritario, un estilo de crianza autoritario, es muy poco probable que los niños hablen y lo que pasa es que eso hace que hayan abusos por mucho tiempo. Pero en un mundo ideal, nuestros niños deberían de hablar y desde la prevención es tan importante hablar de esto, o sea, desde la prevención
como anécdota de la clase, yo cuando estaba preparando la clase, tengo un chico aquí en la casa que llega y me quitó el audio y escuchó un poco y entonces me preguntó qué es abuso sexual. Él ya sabe, tiene 8 años y ya hemos hablado de este tema muchas veces, como para normalizar que podamos hablar de algo tan para él vergonzoso. Entonces, entre más hablemos con nuestros niños, mejores herramientas les vamos a dar. Excelentes preguntas. Si tienen más preguntas, pueden irlas haciendo. Yo les hablé ya de la parte cognitiva, les hablé de la parte conductual y no queda afuera la parte emocional. Recuerden que esto es integral. ¿Qué hemos encontrado? Que los trastornos del estado de ánimo son del pan de cada día en los casos de abuso sexual. De hecho, la mayoría de nuestros niños que no son atendidos adecuadamente terminan con una etiqueta clínica de depresión, ansiedad u otra cuando no ha habido una intervención. También los abusos sexuales que no son intervenidos en etapas tempranas y esta persona llegó adulto con el agresor en la casa siendo víctima, esto genera un impacto tan grave que incluso aparecen o se forman trastornos de personalidad, algo macro. Estamos justo en el mes de la prevención del suicidio y mi mala noticia es que el abuso sexual también tiene una relación estrecha con el suicidio. Los niños y niñas que vivieron abuso nunca hablaron, nunca tuvieron ese adulto seguro del que yo les estaba hablando. Ese niño, cuando es adulto, sigue teniendo patologías porque nunca fueron intervenidas y eso implica que en algunos casos llegue a la ideación, a la conducta o ya a la acción suicida como tal. Así que cuando a ustedes le pregunten por qué yo necesito hablar de prevención de abuso, justo digan por eso, porque las secuelas no se quedan en la infancia. Ustedes no van a decir, ¿quién hizo esta pregunta? Vamos a ver quién la hizo. Stephanie, justo estamos abordándole la respuesta a su pregunta, ¿verdad? Las secuelas no se quedan en la infancia, no se quedan en el niño de 8 años. Los trastornos psiquiátricos en las víctimas de abuso son todavía mucho más frecuentes y hay coexistencias, es decir, yo conozco casos de personas que tienen trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, depresión mayor, es una ensalada de problemas debido a que fueron víctimas y que nunca pudieron hablar porque no había un entorno seguro y obviamente a medida crece también impacta todas las áreas de desarrollo. Vamos a ver, tenemos una pregunta de... ¿Quién? Bueno, no tiene su nombre, solo tiene Samsung. Bien, buenas noches. Mi nombre es Rita. Rita dice que de qué manera influye el abuso sexual infantil en la construcción de la identidad y la autoestima en la adolescencia. Híjole, de hecho, en los planes de trabajo, Rita, es una de las cosas que siempre abordamos, porque al haber sido usado para placer de otra persona, ese niño tiene la sensación de que no vale nada, ¿ok? Entonces, reconstruir su identidad, trabajar en su autoestima es una de las tareas que tenemos. A mí me duele mucho cuando yo les digo, ok, debieron ser escuchados de niños, pero no lo hicimos. Pero ahora de adultos pueden decir lo que quieran, que los vamos a escuchar, porque lo que se le apaga a un niño víctima que nunca habla es su voz, su derecho a hablar. ¿Qué conductas comunes podemos ver en un adulto que sufrió abuso sexual desde la etapa temprana? Fíjense, Stephanie, que en los adultos pueden como ocultarlo más, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, en mujeres he encontrado mucho eso yo, que son mujeres con mucha promiscuidad. La promiscuidad puede ser una alerta de abuso sexual en la infancia. También con patologías psiquiátricas. Las patologías psiquiátricas no nacen porque sí, o sea, no debe de haber un factor. Y aunque hay muchos otros factores, también el hecho de haber sido víctimas de abuso también pueden estar asociadas a estas experiencias. O sea, se vuelve una comorbilidad a medida van creciendo. Y de hecho, yo aquí les pongo, y esto está muy contestando la pregunta de Stephanie, las dificultades en las relaciones interpersonales también, ese miedo, esos adultos y adultas que tienen mucho miedo al contacto con otras personas o que siempre terminan involucradas en problemas, es decir, yo iba a tomarme un café, yo estaba tomándome el café y de repente mi amigo que estaba a la par empezó a tocarme las piernas
Ese es justo lo que pasa. Los agresores, les digo yo, tienen una capacidad de identificarlos a las víctimas y una persona que fue víctima de abuso sexual infantil probablemente vuelva a ser víctima de abuso sexual. Entonces es muy importante, esas herramientas de identidad, de autoestima, son muy importantes para disminuir ese riesgo. Y quizás no menos importante, la otra mala noticia es que también afecta la salud física. Hemos encontrado en pacientes del día a día, que yo también tengo algunos porcentajes de pacientes adultos que los veo desde, estaban ya transicionando a la edad adulta, 16, 17 años, y que tenemos personas con un sistema inmunológico bien vulnerable. Entonces, o sea, tienen enfermedades que otras personas de su edad no tendrían. Toda la parte esta parte femenina, los ovarios, la matriz es muy vulnerable a tener, recuerden lo que les hablaba del cortisol y todas esas cosas. Entonces tenemos jovencitas de 16 años con ovarios poliquísticos, con trastornos ay, se me olvida la palabra, hormonales bien complejos. Esto precisamente porque su cerebro se ha vuelto pues vulnerable a todas las experiencias y eso definitivamente afecta también la parte del sistema inmunológico. Así que es una cascada de efectos negativos que tiene. Bien, hay una pregunta de Stephanie y Stephanie pregunta qué es la promiscuidad y es el tema de tener muchas parejas sexuales. ¿Ok? Y no estoy hablando de o sea, estoy hablando de que hoy tengo un novio, mañana tengo otro y no tengo ningún control de cuál es mi objetivo, si solo es el placer o el disfrutar, porque eso justo las hace más vulnerables. Las niñas, las mujeres que de niñas vivieron abuso sexual, son como los dos polos opuestos. Hay mujeres que totalmente cerradas y las otras que es una forma de también de agredirse, de castigarse ellas mismas por lo que les pasó en la infancia. Con todo esto, yo les hago esta pregunta después de que ustedes me han escuchado casi 40 minutos ya y es, ¿el impacto en la víctima termina en la infancia? Y después de que ustedes me han escuchado, probablemente pueden darme la respuesta a eso. Es muy, muy, muy frustrante saber que definitivamente nuestros niños y niñas que están viviendo esto justo ahora, que están viviendo esto todos los días, no tienen las herramientas y sus respuestas están bien, no terminan la infancia. Sí, quizás puede parar cuando tomamos acciones. O sea, yo promuevo mucho el tema de la denuncia. Esa es una de las cosas que hacemos como una medida de protección que ayuda mucho al bienestar emocional de las víctimas. Como las víctimas no saben todos los procesos que se dan. Es más, yo tengo niños que, aun cuando el agresor no fue condenado, porque recuerden que hay todo un tema ilegal por múltiples factores, el niño sabe que lo capturaron y para él la captura ya es una señal de que él tiene poder, de que se le creyó y eso viene a ser muy saludable para la víctima. Bien, contestando a otra pregunta, veamos, nos dice si eso que usted menciona acerca de la reincidencia en ese tipo de acontecimientos es muy común y también he escuchado a terceros preguntar el que pasa, usualmente he notado que son personas que pueden llegar a ser cohibidas o que rara vez van a decir lo que pasa o no les gusta. ¿Hay formas de romper ese patrón aparte de trabajar la autoestima? Definitivamente, o sea, la autoestima es uno de las áreas que se trabajan, pero también hay que trabajar todo el aspecto de las relaciones interpersonales, la valía como persona, esta identidad. Es decir, es como armar un rompecabezas porque ahora hay que darle voz, hay que darle seguridad, hay que darle herramientas porque probablemente hay gente de 30 años que no las tiene, entonces debe de aprenderlas ahora en la vida adulta. Debió ser aprendida cuando era niño, pero la ausencia de esa oportunidad se dio. ¿Y qué es lo que, ya que ahora Sí. todo te cambiaste pantalón? Ok, Judith tiene el micrófono en este momento. Bien, el impacto es igual en las víctimas que solo les sucedió una vez a las que fueron abusadas múltiples veces. El impacto se ve diferente, ningún ser humano es como copy-paste, entonces se puede ver diferente. Va a depender, esa pregunta va a depender mucho de los factores protectores que tenga, es decir, un niño, vamos a ver, quiero pensar en un caso mío, un niño que fue agredido una vez
y lo detectaron y le pusieron un alto, la familia trabajó, hizo la denuncia, pues fue a terapia, hicieron cambios en el entorno, ese niño va a superar muy fácilmente ese evento traumático. Pero un niño que solo fue una vez, como decimos, ¿verdad? Y no hay un entorno protector, nunca le dijo a la mamá siempre lo maltrata, en la escuela se burlan de él, ya tenía problemas de estima, ese caso va a tener un mal pronóstico. Entonces depende mucho del contexto del caso. En un mundo ideal, al darnos cuenta de esto, todos deberíamos de actuar. Yo casi estoy concluyendo hoy y quiero que se lleven esta idea, que para parar la violencia sexual debemos conocer a qué nos enfrentamos. Y eso es complejo porque a veces creemos que los agresores deben de tener alguna cara, ¿verdad? Y deben de tener alguna forma específica y no. Los agresores pueden ser personas de cualquier contexto, con cualquier profesión. Realmente no hay un límite y eso nos hace más desafiante la tarea que tenemos porque entonces no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Y la única manera de trabajar en ello es poder aprender herramientas que nos ayuden a disminuir eso. Creo que tenía alguien la manito levantada. Voy a dar una participación mientras les presento algo acá. Ok. ¿Alguien o fue por error? Nosotros el día de mañana vamos a tener como, ya hablamos de todo este impacto, de todo este efecto negativo que produce el abuso sexual. Y yo les decía, qué hacemos? Ya usted me dijo lo malo, me van a decir, pero ahora ¿qué hacemos? Tenemos una clase el día de mañana que comienza a las 2 de la tarde y vamos a hablar de las bases para la prevención del abuso sexual infantil. Ok, ya Kaylee me dijo todo lo malo, pero ahora ¿con qué podemos, qué sí podemos hacer? Y igual los estoy invitando a el curso que se abre la próxima semana. Es un curso en línea y es creado justo para padres, para cuidadores, para cualquier persona. Infancias seguras, cómo prevenir el abuso sexual infantil desde la comunidad y la familia. Esto es justo porque hemos encontrado que las familias deben de tener herramientas y las comunidades también. No le podemos dejar la tarea a los niños. Ustedes no me pueden decir, pero es que yo ya le dije al niño que no se deje tocar de nadie. Eso no tiene poder ante un adulto. No lo tiene, porque recordemos que vivimos en una sociedad adultocentrista, donde los adultos tenemos totalmente el poder. Entonces el niño no va a poder defenderse con esas herramientas. Está dividido en 6 clases y la primera clase es romper el silencio y es cómo entender ese abuso sexual infantil, qué define el abuso, estos mitos, por qué hablar de este tema es tan importante, las consecuencias psicosociales que trae. Ahorita hablaba de esas consecuencias psicológicas, pero cómo esto también impacta a los entornos donde las personas están. La clase comienza el 19 de septiembre y es a las 6 de la tarde, hora de Honduras, y ustedes pueden ver ahí las horas de sus países. La segunda clase es cómo, dónde y quién abusa. Eso se escucha desagradable porque ya les decía yo que los abusadores no son extraños, son personas del entorno. Y sí, vamos a tener clase los viernes y los sábados. Entonces, esta sería el sábado 20 a las 8 de la mañana. La clase 3 nos va a hablar de detectar a tiempo cuáles son esas señales de alerta, muy relacionada a la pregunta que hacía la compañera el día de hoy. Es decir, qué debo ver yo en esos niños o esas niñas que pueden estar siendo víctimas o que son vulnerables a ser víctimas de abuso? La clase 4 nos van a hablar de educar para proteger y aquí es prevención desde el hogar. ¿Ok? ¿Qué hago yo para prevenir? ¿Qué puedo hacer yo para educar a nuestros niños y niñas en el día a día? La clase 5 es sobre la escuela, la comunidad y la tecnología. Yo les dije en mi conversación de hoy que incluso el hecho de que nuestros niños estén consumiendo contenido que no es para ellos afecta a ese cerebro en desarrollo. Los estamos sexualizando y nosotros como papás les estamos dando el permiso a, no sé de muchos artistas, pero, y no se vayan a resentir, pero voy a pensar en Bad Bunny porque es el que conozco, pero realmente no manejo esa música por nombre. Entonces, pero le estamos dando la oportunidad a ellos de que eduquen a nuestros hijos. Y esa es una reflexión también para ustedes. Y en la clase 6 vamos a cerrar con actuar con amor y coraje, qué hacer ante sospechas o revelaciones de abuso sexual infantil.
Es un curso maravilloso que se ha creado justo para cuidadores, para padres. Igual está apto para profesionales, sí, pero es para que sea abierto a todo el público. Aquí tenemos los horarios según sus países. Recuerden que van a ser 3 semanas de clase y son 6 sesiones en las que nos vamos a estar viendo. ¿Qué beneficios tenemos? Pues 2 horas por clase, hablar sobre todas las dudas y consultas. Las grabaciones van a estar disponibles. Todo se va a hacer a través de la plataforma Hotmart, donde podrán acceder a este curso por 2 años, un grupo privado de WhatsApp, y tendremos por el bono de inscripción que va a ser una plantilla editable sobre un plan de familiar de protección infantil, que para mí eso es sumamente importante, que los niños sepan qué hago, cómo lo hago, a quién acudo. Es una actividad muy bonita. Y una audioguía que nos permite hablar un poco de cómo debo reaccionar yo si mi hijo me revela que es víctima. Eso es para mí relevante. Hay muchas malas prácticas que hacemos y es algo que es sumamente importante que los papás los conozcamos. Yo lo voy a impartir. em, el costo, hablando del costo, para Honduras en lempiras son 582 lempiras. Tenemos también para México con 474.44 pesos, ¿verdad? Para Perú 79 soles. Para Bolivia 154 bolívares. Espero no estar cambiando las monedas. Y para Paraguay con 158.367. El pago se realiza directamente desde la plataforma Hotmart usando tarjeta de crédito o débito, y el administrador va a estar enviando al grupo de WhatsApp el enlace para que se pueda hacer todo el proceso. Ustedes lo hacen y prácticamente ya están inscritos. Para Honduras tenemos otras opciones de pago y son las transferencias con BAC, Banco Atlántida, Ficosa, Banco La Fice y Da Vivienda. Estas cuentas están a nombre de Marcos Alberto Gallardo. Algunas preguntas frecuentes. Si tienen preguntas, escríbanmelas en el chat, que ahorita que termine las reviso. Las clases siempre van a ser vía Zoom. Las clases van a estar grabadas y van a estar disponibles. ¿Qué es Hotmart? Esto es muy importante. Esta es una plataforma internacional segura y fácil de usar, donde tendrán acceso inmediato a este curso desde el celular, la tablet o la computadora. Realmente está abierta. Las clases estarán grabadas y ahí van a estar subidas también los bonos de los que le hablé. ¿Cómo me inscribo? A través del link que van a estar en el grupo de WhatsApp. Hay otras formas de pago, sí les decía que puede ser por tarjeta de crédito o débito para personas que viven fuera de Honduras, y también para Honduras está disponible esa y las transferencias bancarias. ¿Cómo se compartirá el enlace para la clase? El enlace será enviado por correo electrónico y al grupo de WhatsApp que ya todos tenemos y que somos parte. ¿A qué público va dirigido? Esto ustedes lo pueden compartir con familias, con maestros, con docentes, con personas que trabajan con niños. Realmente es abierto al público precisamente para poder llegar a más y más comunidades y tener más herramientas. Y por último, ¿es seguro pagar en Hotmart? Definitivamente sí. Es una plataforma diseñada para cursos online, reconocida a nivel internacional y cuenta con un sistema de seguridad y encriptación de datos a nivel bancario. Así que la información que subamos va a estar protegida. Veamos. Así que yo los espero igual mañana para hablar de prevención. Ya les hablé de lo difícil, pero también me encanta siempre compartir qué puedo hacer yo. Y eso es sumamente importante que no lo llevemos. Vamos a ver, tenemos... Sí, va a haber un certificado al final del curso cuando se termine. ¿Es un solo pago o por clase? Es un solo pago. Los $21 que está ahí es un solo pago. ¿Dónde puedo bajar Hotmart? Esa se lo vamos a enviar igual al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan el enlace y puedan entrar directamente a Hotmart. Bien, ¿nadie más tiene preguntas? Si no hay más preguntas, el día de hoy vamos a acabar aquí. Los espero mañana a las 8 de la mañana. Lo vamos a hacer madrugar un poco, pero recuerden que una de las tareas más importantes que tenemos es guiar a nuestra niñez y esa es nuestra tarea. De hecho, por eso hablamos y hablamos de este tema y me encanta poder hacer llegar a más personas. Creo que vi cuántas sesiones. Sí, son 6 clases que vamos a tener, ¿ok? Donde vamos a tener más espacio para poder hablar y compartir y construir herramientas que permitan a nuestra niñez
crecer más seguras. Bien, por hoy entonces nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por las preguntas, me parecieron muy importantes. De igual manera, les invito a seguir en mis redes sociales como Sinaxis Honduras. Estamos para apoyarles realmente y para poder seguir trabajando. Un gusto. Nos vemos mañana. Los espero mañana. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Excelente, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Liz. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches.